Tome su Biblia y vamos a Isaías capítulo 57. Sean todos, o mejor dicho, continúen siendo bendecidos en el nombre de Jesús. Vamos a continuar el tema sobre las actitudes peligrosas. Quiero seguir compartiendo con ustedes esta serie porque Dios me lo ha encargado, primero que todo. Y segundo, porque sé que va a ser de mucha bendición a nuestras vidas. Las actitudes son tan importantes y mucho más en el reino de Dios, porque ellas definen el camino que Dios está aparejando para nuestras vidas cada día. Dios está haciendo un camino. La palabra de Dios dice que el Señor hará sendas en el mar y caminos en la soledad. Él hará un camino, pero eso tiene condiciones que tienen que ver con nuestras actitudes frente a Dios y su presencia. Las actitudes definen muchas cosas. Tal vez nosotros no lo pensamos, pero cuando exploramos con honestidad, con seriedad en la palabra, las consecuencias de las malas actitudes, vemos cosas graves sucediendo. Por una buena actitud se sostiene una relación fructífera con Dios, una relación de propósito y de logros divinos en nuestras vidas. Por una buena actitud se sostiene un matrimonio, se fortalece y se consolida. Por malas actitudes se destruye un matrimonio. Por buenas actitudes, empleados hacen prosperar una empresa. Por malas actitudes la destruyen. Amado, nuestras actitudes revelan el corazón, el contenido, la esencia de lo que hay dentro de nosotros. Y son las actitudes las que van a definir el camino. Hay una palabra en la Biblia referente a Caín. Dice Judas que los perversos, los falsos, los arrogantes, los que convierten la gracia en libertinaje, en su rebeldía siguieron el camino de Caín. Pero cuando usted lee en el Génesis 4 va a ver que la actitud de Caín produjo el camino de Caín. Él se plantó en una actitud, Dios lo invitó a cambiar su actitud, pero él no aceptó. Y vemos las consecuencias de esa actitud en Caín. Y luego en el Nuevo Testamento, en Judas, se le llama el camino de Caín. Porque en nuestras actitudes están contenidos nuestros caminos. Entonces, hay actitudes que son peligrosas, que malogran, dañan, impiden cosas tremendas en nuestras vidas. Y es bueno que nosotros estemos conscientes y le permitamos al Señor, por su Espíritu y por su palabra, trabajar en nuestras actitudes. Amén. Y es lo que Él quiere hacer a través de estas enseñanzas. Nosotros hemos tratado, lo primero que hablamos fue que somos peligrosos. Todo ser humano es peligroso. Todo descendiente de Adán es un ser peligroso. No somos tan buenos como pensamos. La Biblia dice, Jesús dijo, nadie es bueno sino solo Dios. Se lo dijo al joven rico. Dentro de nosotros hay peligro. Que si el Espíritu Santo y Dios no nos frenan, cometemos locuras. Y las aguas mansas, lo que parece bueno en la apariencia, cuando lo que está dentro se levanta, se ve lo que hay allá dentro de esa aparente bondad. Especialmente cuando nos tocan el botoncito del ego. Lo que
Nuestro pastor en una enseñanza le llamó el Dios imagen. Ahí se levanta lo que hay adentro. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos, somos peligrosos. Y por eso es que Dios nos está formando. Él está construyendo actitudes correctas en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Porque al fin usted no era tan bueno como es ahora. Ahora es menos malo. No es bueno, usted no es bueno ni es buena. Usted es menos mala y menos malo. No vamos a darnos golpes en el pecho diciendo, yo sí soy, ya lo alcancé. Ni Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todavía. Entonces que Dios nos ayude, porque hay bendiciones, hay obras de Dios poderosas que están por suceder en nuestras vidas. Y va a depender mucho de cómo crezcamos en esas actitudes espirituales con las cuales nos encontramos con la presencia de Dios. Cómo tratamos a Dios y lo de Dios va a definir cómo somos tratados por Dios. Yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces somos peligrosos. También vimos la actitud peligrosa de la inflexibilidad, una actitud inflexible. Lo vimos en el caso de David, cuando se propuso censar el pueblo y su general trató de convencerlo y él no entró en nada. Hay que censarlo, hay que contar. Y vimos las consecuencias que eso trajo. Muerte, tuvo que pagar un gran precio. Y a través de la palabra caminamos y vimos el peligro de una actitud inflexible. Una postura rígida que no transinge, no se abre. Es así, es así. Soy así, ya. Es peligrosa. Ahí están, usted la busca en YouTube en el canal de la iglesia. Y vamos a continuar hoy con la actitud que estamos tratando, que es la actitud irreverente. Es peligrosísima. Una actitud irreverente. Vamos a continuar hoy con Isaías 57, versículo 15. Vamos a estudiar, vamos a profundizar bastante en esto en este día, tanto en la mañana como en la tarde. Y quiero que nosotros asumamos una postura de acatamiento. Y yo voy a orar a Dios, voy a unir mi fe a la del pastor Marcos para que Él me ayude en este tema de hoy. Póngase su Biblia en su pecho, en su corazón. Amamos la palabra y nos abrimos a la palabra. Padre, esto es un acto físico, pero queremos que así como hemos pegado a nuestro pecho tu palabra escrita, que en esta mañana se dé una conexión poderosa entre tu palabra y nuestros corazones. Que tú puedas tocar lo más profundo de nuestro ser con esta enseñanza y establecer una obra permanente y fructífera en nuestras vidas y en todo lo que concierne a nuestras vidas en ti. Nos abrimos y nos entregamos en esta mañana diciéndote, háblame, Señor, que tu siervo oye, que tu sierva oye. Estoy aquí como María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Hazlo, Señor, te lo rogamos de corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, versículo 15 del libro de Isaías, el profeta, capítulo 57. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué ha dicho? Yo habito en las alturas y en la santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mi versión dice oprimidos, pero la traducción más adecuada es quebrantado. Es un quebrantamiento de humillación. Habla de dos cosas: dónde Dios habita y con quién anhela comulgar, tener comunión permanente. La palabra habitar que se usa aquí en este texto es una palabra que en el idioma hebreo significa quedarse. Sentirse también que tengo ganas de quedarme.
el término entre todos los términos que se utilizan en el lenguaje hebreo para habitar. Aquí el que se usa es una habitación permanente. Cuando alguien se siente a gusto, se siente bien recibido. Esa es la idea. O sea que si nosotros tradujéramos en el contexto del significado de ese término que se utiliza, habito, dice ahí, en la eternidad, mi nombre es el Santo, en las alturas y en la santidad. Pero estoy con el de espíritu contrito, o sea, habito también, me gusta estar también junto, tener comunión, manifestar mi presencia permanentemente con el que tiene una actitud humilde y con el que se quebranta cuando es corregido. Esa es la idea del texto. Ay, Señor, tú tienes razón. Aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Límpiame, ayúdame. Una postura flexible y reverente. Entonces, ¿qué me dice este texto? Este texto nos enseña que Dios, amados míos, para poder quedarse y manifestarse, necesita una postura del hombre que vaya de acuerdo a quien Él es y cómo Él es. Cuando el hombre asume una postura que es incongruente a la presencia, el hombre no podrá ver la manifestación de la presencia de Dios. Entonces aquí hay un problema serio. Y el problema serio aquí, amados, es que nadie en sí, en su naturaleza, ningún humano es humilde ni se quebranta fácil. Si Dios dice que Él se agrada en quedarse, en habitar, en compartir su presencia, en manifestar su presencia con el humilde y quebrantado de espíritu, siendo Él el alto y sublime, el que habita en la eternidad y en la santidad, mirando la calidad de persona que es Dios. Y Él dice, yo desciendo y me agrado en estar con un humilde y que se quebranta. Eso es grande. ¿Por qué? Porque ningún hombre es humilde. Todos tenemos orgullo, todos somos vendidos a la vanidad, todos tenemos tendencia altanera, pedante. Nadie se cree que es peor que el otro, ni menos que el otro. Generalmente nos creemos más y mejores. Y aun cuando admitimos que estamos mal, siempre pensamos que mi vecino está más mal. Es una tendencia que está en nuestra naturaleza caída. Entonces, ¿qué significa esto, iglesia amada? Esto significa que para Dios poderse manifestar, para Dios descender, Él primero tiene que prepararte. Hay dos cosas que Dios hace cuando se va a manifestar y decide habitar en un lugar. Lo primero es que Él escoge el lugar, el ambiente, y prepara el ambiente. Y segundo, Él prepara a aquel o aquella con quien se va a encontrar. Nunca se va a manifestar sin una preparación previa. Repítalo conmigo. Nunca se va a manifestar sin una preparación previa. Por eso el verso 14 ahí mismo dice: entonces Él dirá, allanen la calzada. Marque esa palabra, el camino. Allanen la calzada, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Y entonces ahí viene el 15. O sea, como Él sabe que va a revelarse, va a manifestarse, va a traer el cielo a la tierra en un lugar determinado y se va a comunicar con un ser caído, Él tiene que prepararlo. Tiene que preparar el camino, tiene que preparar la calzada, tiene que ejecutar una preparación previa. Esto significa, amado, que si Dios nos está tratando, si Dios nos está confrontando,
si Dios está preparando la calzada en nuestros corazones, si el Señor está enderezando los caminos torcidos en nuestras vidas, es porque Él va a manifestar su presencia, es porque Él va a tener un encuentro especial con nosotros. No es porque te quiere simplemente humillar, no es porque te quiere simplemente desnudar, no es porque Él te quiere hacer sentir mal ni condenar, es porque quiere tener comunión contigo. Diga: cuando Dios confronta, cuando Dios prepara, cuando Dios enseña, cuando Dios corrige, es porque quiere tener comunión conmigo. Aleluya. Entonces, si queremos tener una comunión eficaz, fructífera, que desate los poderes de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que abrirnos a la preparación. Por ejemplo, ponga ahí un marcador y vaya a Hebreos capítulo 12 para que notemos algo. Hebreos capítulo 12. Dice la palabra de Dios, verso 7 en adelante. Vamos a leer desde el 5. El contexto está hablando de la carrera de la fe, y en el 12 está hablando de soportar el trato de Dios en esa carrera, porque muchos de los creyentes hebreos se estaban desviando, se estaban desanimando por la persecución, se estaban volviendo al judaísmo y dejando el cristianismo, estaban claudicando porque consideraban muy duro el trato en el que estaban siendo sometidos como hijos de Dios. Entonces acá el escritor a los hebreos hace un llamado en el verso 3 a correr con los ojos puestos en Jesús, en el verso 2, y luego en el 3 nos llama a considerar aquel que soportó, para que nuestro ánimo no se canse, no decaiga el ánimo, dice mi versión, hasta desmayar, sino que continuemos bajo el trato de Dios, entendiendo el propósito del trato. Entonces ahora viene en el verso 5 y entra a explicar lo que Dios está haciendo. Y él dice: y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos. ¿Cuántos son hijos? Somos hijos e hijas. Como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. La palabra disciplina, por favor, no la interprete como la religión la interpreta, que es un castigo. Es cuando alguien peca y entonces se le sienta en el último banco de atrás, o se le corrige públicamente, o se le priva de los privilegios. Aquí la palabra disciplina significa discipulado o una escuela de formación, de donde viene discipulado. Está hablando de un trato que es como una escuela que está formando, logrando un objetivo. Es como un padre le enseña a su hijo. ¿Ok? Entonces dice: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Mire cuántas veces se repite la palabra disciplina. Permanezcan bajo la disciplina, porque Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina, otra vez, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía,
mientras que Él nos disciplina para bien. Oiga bien, ¿para qué te disciplina? Para bien. A fin de que participemos ¿de qué? De su santidad. Entonces note bien. La escuela, el trato, la preparación, Él está enderezando el camino, Él está preparando las calzadas, porque Él quiere que participemos de su santidad. Dios se agrada, quiere, anhela, desea, disfruta tener comunión con sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Amén. De hecho, el motivo esencial de la salvación es comunión, es relación. Dios te redimió, te salvó, es más, te creó. Te le fuiste, te recuperó, te redimió en el Hijo para tener relación contigo, comunión contigo. Es el fin. Todo lo demás es un resultado. Hay en la naturaleza del Padre algo que lo hace ser un Dios de comunión. Entonces, tener comunión con Dios es participar de su santidad. Es comunión con un Dios santo. Entonces Dios no viene a ti para relacionarse contigo y participar de tu iniquidad. Él te va a preparar para hacerte a ti participante de su santidad. ¿Por qué? Porque en Dios no está la irreverencia. En Dios no está el orgullo. En Dios no está la altivez del hombre. La irreverencia, la falta de temor, el orgullo y la altivez está en el hombre. Entonces, para Dios comulgar con el hombre, tiene que revelársele al hombre como un Dios santo y formar en el hombre una actitud reverente que pueda abrazar la santidad, que pueda tener comunión con la presencia de un Dios santo. Y dice aquí que como hijo, Él nos está formando, nos está preparando para que nosotros lleguemos a un punto que haya una comunión deleitosa de hijo a padre, padre a hijo, en su santidad. Diga, por eso es necesaria la reverencia y tiene que ser removida la irreverencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en la escuela de la disciplina? Cambiando actitudes. Produciendo en ti y en mí, que somos hijos, una actitud que es afín con su presencia. Cuando dice que Dios nos está disciplinando como a hijos, lo que está haciendo el Señor es que está desconstruyendo actitudes irreverentes y está construyendo actitudes reverentes para que podamos abrazar su presencia. ¿Por qué? Porque la presencia se encuentra, comulga con la reverencia, no con la irreverencia. La presencia de Dios es enemiga de mi irreverencia. Claro, para muchos cristianos modernos, esto es un mensaje extraño. Esto es un mensaje que mueve puntos que generalmente son tenidos como extremistas y molestan. Porque ¿qué tanto reverencia? Porque confunden la reverencia con formalismo. ¿Acaso no puedo yo adorar a Dios como un hijo libre, a mi manera? Y Dios ve el corazón. El Señor lo que le interesa es mi corazón. Ahora, pero yo pregunto, ¿cómo se revela tu corazón? ¿No es en tus actitudes? ¿Tú puedes divorciar tu corazón de tus actitudes? Es imposible. Si en tu corazón hay altivez, orgullo, hay arrogancia, hay liviandad, tus actitudes no pueden ser reverentes. La reverencia se manifiesta mediante actitudes que muestran el corazón que se va a acercar a Dios. Por eso, cuando Santiago habla del acercamiento a Dios, mire cómo lo plantea. Vaya a Santiago, ahí después de Hebreos, ahí mismo. El capítulo 4, para que note qué es lo que realmente el Señor te quiere decir con esto, de la congruencia entre el corazón y la reverencia para poder abrazar y acercarse a la presencia. Dice Santiago, capítulo 4, el versículo
6 dice, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso es actitud, hermano. ¿Cómo se muestra la soberbia? Con una actitud. La humildad con actitudes. Entonces en el verso 7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y luego continúa, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Pero cómo? Dice, limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes, de doble ánimo. Y mira aquí el 9, aflíjanse. Ustedes ven que hay una actitud que revela el acercamiento. Aflíjanse, lamenten y lloren, su risa se convierta en llanto, su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. O sea, no me puedes desligar el corazón de tus actitudes. Un acercamiento a Dios correcto se va a manifestar en las actitudes con las que tú abrazas la presencia de Dios, si tú sabes que Dios está ahí. Y ahí está puesto. Menciona el corazón, limpiarse las manos, limpiar el corazón. Pero ¿cómo? Mediante una actitud que revela humillación y quebrantamiento ante la presencia. Entonces, una ligereza en la vida cristiana en cuanto a quién es Dios y en cuanto a las cosas de Dios revela que yo no he entendido con quién estoy comulgando y quién está comulgando conmigo. Por eso el Señor lo primero que comienza a hacer en nosotros cuando nos llama a la vida nueva es a destruir actitudes para reconstruir o para construir nuevas actitudes. Trabajar para enseñarnos cómo se trata su presencia, cómo se comulga con Él, cómo se recibe cuando Él desciende, cómo se mueve, debe moverse uno en una manifestación del Espíritu, en un acercamiento divino. Porque no venimos de esa escuela, venimos de lo contrario. Ahora entramos a esa escuela como hijos y nos conviene aprender. Entonces podemos notar, amados míos, que el que mora en las alturas y en la santidad y desciende a habitar, lo hará con alguien que asume una actitud correcta frente a su descenso, frente a su manifestación. No con cualquiera. A medida que te prepares, a medida que tengas conciencia de santidad, conciencia de quién es Dios y conciencia de las cosas que incumben a Dios, podrás ver mayor manifestación de su presencia y de su gloria en tu vida. ¿Por qué? Porque la medida de mi reverencia va a determinar la medida de la manifestación de la presencia. Y la medida de mi irreverencia va a crear mayor distanciamiento de la manifestación de la presencia. Eso no es peligrosa, la irreverencia. Oiga, una actitud que aleje a Vicente de mí puede ser peligrosa, pero no tan peligrosa. Pero una actitud que aleje a Dios de mí, eso es trágico, hermano. Perder un amigo humano, perder relaciones humanas puede causar dolor, pero se puede superar con otro amigo que pueda sustituir ese vacío que te dejó ese amigo o esa compañía. Pero cuando se pierde a Dios, nadie puede sustituir el espacio que Él deja. Que alguien decida no seguir corrigiéndome, no seguirme hablando. Que alguien diga no te voy a hablar más. Un humano, un factor natural. Que ya yo no escuche más esa voz, el ruido de esa voz. Tal vez no me puede afectar tanto, pero que Dios calle.
Que yo no oiga la voz de mi Dios que me hable, que me diga cuándo estoy bien o si estoy mal. Eso es crítico, eso es catastrófico para un ser humano. Y todo eso se da por una actitud irreverente frente a la presencia de Dios. Amado, amada, un ambiente espiritual es una poderosa oportunidad para alentarte vida, para Dios desatar cosas tremendas en tu vida, para Dios cumplir propósitos eternos muy guardados en su corazón para tu vida. Un ambiente espiritual puede catapultar tu vida hacia un destino que tú no te puedes imaginar, pero va a depender de cómo trates con ese ambiente, de cómo trates con ese acercamiento de Dios hacia tu vida. Muchas casas están como están por la manera como están tratando a Dios y están tratando con lo de Dios. Muchas personas están como están por la manera como están tratando a Dios y están tratando con lo de Dios. Hay iglesias que están como están por la manera como están bregando con lo de Dios y con Dios. Hay pueblos, ciudades, países que están en la condición que están por sus actitudes hacia Dios y lo de Dios. Porque no se ha entendido claramente que la presencia cuando viene solamente puede ser abrazada con la reverencia. Diga, cuando Dios va a descender, primero prepara aquel con que va a tener comunión. Éxodo 3. Vemos el encuentro de Dios con Moisés. En Éxodo 3, verso 1 en adelante. Sígame la lectura, por favor, mantenga su atención. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb. ¿Qué era Horeb? Monte de Dios. Note bien eso. Él estaba pastoreando, buscándoles pastos a las ovejas, apriscos, lugares, porque pastaban en un lugar y había que mudarlas a otro y después mudarlas, y él fue mudando, pero era Dios el que estaba llevándose a Moisés a su monte y Moisés no lo sabía. Dice, usted puede leerlo, dice que él iba pastoreando las ovejas de su suegro, iba atravesando el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios, porque ya Dios había elegido a Horeb. Por eso dice que era monte de Dios. Significaba que ese lugar fue un lugar escogido y preparado. Oiga, cuando algo es de Dios, cuando en la Biblia usted escucha que algo se le llama que eso es de Dios, es porque ya fue preparado para Dios y fue entregado y santificado para Dios. Pasó por un proceso. En la tierra nada llega a ser de Dios sin haber sido preparado primero. Por eso cuando habla del hombre de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, es un hombre procesado. O sea, yo puedo llamarme un hombre de Dios cuando yo he pasado el proceso y ahora puedo comulgar con ese Dios. Él puede, todas las veces que él quiera, puede invitarme. Ven acá, Manolito, quiero que nos tomemos un juguito, quiero hablarte, ven. Y yo vengo y vaya, el Dios está ahí esperándome y él se deleita conmigo. Y el Señor lo hace libre porque Él sabe que mi corazón es de Él, está ligado al de Él. Y que hay comunión, hay afinidad, diga afinidad. Eso es producto de un proceso, afinidad espiritual con Dios y con su presencia y con las cosas de Dios. Porque yo antes no tenía afinidad con la Biblia, no tenía afinidad con la iglesia, no tenía afinidad con lo espiritual. Yo me burlaba de esas cosas. Era un mundo extraño que yo repelaba, yo no lo quería, porque yo estaba en otra dimensión de mi vida. En la cárcel de mi egoísmo, de mi yo, de mi ego. Pero ahora hay afinidad con la palabra. Cuando no leo la Biblia no me siento bien, necesito comerme el pan. Hermano, cuando no me congrego, cuando no oro,
Es como que me falta respiro, siento que me ahogo. Cuando la vida tuya llega a ese punto es porque Dios te ha procesado. Te ha hecho uno con Él. Te ha hecho partícipe de su santidad. Coinonía con su santidad. Y es un proceso. Entonces Moisés, el Señor se lo lleva 40 años al desierto a pastorear unas ovejas que no eran de él, para procesarlo. Oiga bien, y después Moisés debía pastorearle a Dios su pueblo 40 años en el desierto. Pero fíjese que el Señor invirtió 40 largos años quebrantando a Moisés, llevándolo a la humildad, quebrantando su ego, desarraigando su ligereza y su autodependencia en un desierto, en Madián, para después encontrarse con él en un instante. Diga conmigo, 40 años para un encuentro. Tenía que hacerlo. Antes de llegar a Horeb, al monte de Dios, Moisés tuvo que pasar ese proceso. Porque ustedes recuerdan cómo Moisés intentó libertar a su pueblo. En el fuego de la emoción y en la ligereza de su ímpetu militar, porque él fue formado en Egipto y Moisés era el que peleaba las batallas de Faraón, su padre de crianza. Y la tradición dice que era un general muy exitoso. El hombre tenía logística, tenía conocimiento, tenía destreza de guerra. Era un guerrillero que podía armar una conspiración entre su mismo pueblo y armar una rebelión y quitarse de encima a Faraón y el yugo de Faraón. Y eso era lo que tenía Moisés en su mente cuando empezó matando egipcios. Una conspiración a lo estilo general egipcio. Y Dios, cuando ve esas actitudes que se levantan en Moisés, y ves que Moisés empieza con ímpetu, con ligereza, en su propia forma, en su propio método a matar gente, ¿qué hace? Produce una situación que lo hace huir a Madián, lo saca soberanamente y se lo lleva al desierto. Y le dio 40 años de escuela, bregando con corderitos, con ovejitas, llevándolo a un nivel de carácter, alineando actitudes, creando calzadas y enderezando caminos en Moisés, para darle el encuentro del monte Horeb. Amado, nadie que no haya sido procesado en Dios podrá tratar bien la presencia de Dios. El proceso, las pruebas, el trato de Dios, la dificultad de las luchas en la vida cristiana tienen que ver con eso, porque tú eres participante de la santidad de tu Padre. Y Dios te va a llevar a valorar y apreciar su nombre y su presencia. A tratar a Dios con decencia, con respeto, las cosas de Dios, a darle el valor que tienen. Ser reverente y temeroso ante Dios y lo de Dios. Eso es el precio de un tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen algunos? Ay, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Y por qué tantas cosas? ¿Y por qué tanto esto? Amado, cuando el cielo se nos ha abierto, si tienes tu Biblia y ves cuando el cielo se abre y se ve cómo se adora a Dios en el cielo, la actitud de los ángeles frente a ese santo, 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 frente a ese Dios todopoderoso, alto y sublime, ese Dios que hizo los cielos, ese Dios que siendo tan lindo, tan grande, tan santo, tan puro, se fijó en un pecador como yo, hermano. Ese Dios es demasiado diáfano, Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Es tan alto que nadie puede poner un trono por encima del de Él. Ese Dios es tan digno que no existe nadie que pueda compararse con Él. No merece ser tratado como la humanidad lo trata. Por eso sus ángeles santos, cuando lo adoran con esa reverencia, con ese respeto, con esa altura. Y hoy hay voces aún de los llamados hijos y hasta ministros que se refieren a Dios y tratan lo de Dios con tanta bajeza, tanta liviandad y tanta ligereza. Han hecho de la vida del cielo algo barato, liviano, banal, común y corriente. Y eso es inadmisible ante un Dios como el cual que tú adoras. Los ángeles se postran, los ángeles se tapan el rostro, los ángeles lo admiran,
Y nosotros aquí en la tierra tratando de encajonarlo a Él dentro de nuestros parámetros y nuestros estándares bajos, livianos. Nunca la iglesia había vivido un irrespeto tan grande como lo está viviendo hoy en la presencia de Dios. Adora a Dios, cree en Dios y vives como quiera. Basta que te sientas bendecido, basta que Él te bendiga, basta que Él te supla, basta que Él te conteste, que te des lo que tú le pidas. La bendición es la señal de que estás bien. Por favor, 40 años estuve disgustado contigo en el desierto, dijo el Señor. Sin embargo, le dio maná, le dio todo lo que necesitaron y estaba disgustado porque no entendieron quién era el Dios con el que ellos comulgaban. Tanto así que el mismo Moisés en Deuteronomio dice: oh Israel, qué país, qué pueblo tiene Dios tan cercano que le hable como te habla tu Dios y está contigo. Oh, si Dios nos ayudara a entender, amados. Veríamos la gloria manifiesta, veríamos su presencia pasearse con nosotros y en nosotros. Veríamos la belleza del cielo más fecunda en nuestras vidas. Porque no es que Él no quiera darte más, no es que Él no quiera manifestarse más, no es que Él no quiera hacer cosas más grandes. Es el trato que le estamos dando, es la irreverencia que frena la explosión de la presencia. Dile a tu hermano: tu irreverencia puede frenar el avance de la presencia en tu vida. Es peligrosa. Siga leyendo conmigo. El monte de Dios. Recuerde que dije al principio que Él hace dos cosas: prepara el lugar donde se va a manifestar, y segundo, prepara a la persona con la que se va a encontrar. Ahí tiene el lugar. El monte Oreb, dice, ya era monte de Dios, estaba preparadito el ambiente, ese terreno estaba santificado. Dice: entonces se le apareció el ángel del Señor, que es una aparición de Cristo, una cristofanía se le llama, que es Dios manifiesto en forma visible a través del Hijo en una forma angelical, como un mensajero visible. Entonces dice: apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego. Él todavía no sabe lo que está pasando. Él no sabe que es el ángel del Señor. Él está mirando lo que está pasando. Y sabe que cuando él vio eso, que la zarza ardía y no se consumía, entonces en el verso 3 dice: entonces Moisés pensó. Mire lo que pensó. Porque, ¿verdad?, era Moisés en su naturaleza que él tenía, con la que Dios estaba trabajando, estaba tratando con él en esos 40 años. Entonces dice, en su pensamiento, yo en su lugar indiscutiblemente hubiera pensado lo mismo. Iré pues y contemplaré, veré esta gran visión. Voy a analizar, voy a ver de cerca. Déjame ir a ver qué es lo que está pasando aquí. Esa es la idea. ¿Por qué la zarza no se consume? Déjame ir a ver. ¿Por qué es que esto arde y no se consume? Y él se iba a meter ligeramente. Y mire lo que pasa allí ahora. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó. La palabra lo llamó en el idioma hebreo. Dios le habló fuerte, en un tono de urgencia y de seriedad. ¡Ey, ey, ey, espérate, espérate! Esa es la idea. La voz que salió fue en un tono así. ¡Ey, ey, ey! ¡Aguántate! Es como, Dios libra, uno está pasando la calle, la carretera con su hijo y viendo un trueno. El hijo va: ¡ey, ey, muchacho! No jale un jalón a ese muchacho. Aunque lo tire por allá, el muchacho cae. Pero es mejor un estrellón por allá y no que le dé el camión, ¿verdad? Moisés se iba a meter en un terreno. Diga, iba a entrar en un terreno santo con una actitud peligrosa. Diga, no se puede pisar terreno santo con actitudes peligrosas, irreverentes. Ese momento podía
hacer fracasar el proyecto que Dios tenía. Ese momento, hermano, pudo haber echar a perder 40 años de entrenamiento. Ese momento pudo haber frustrado un plan que Dios tenía con ese santo varón para siempre. Sigamos leyendo. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Mire que está en su Biblia, está entre signos de admiración. Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques aquí. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa. Diga, un ambiente de Dios, un terreno de Dios, el monte de Dios. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que vas a pisar, santo es. Ahora, usted no se ha preguntado por qué las sandalias. ¿Por qué no le dijo: quítate la túnica, quítate el turbante, Moisés, desnúdate? Que no, las sandalias. Vamos a ver. Porque el lugar que es, que pisas, estás entrando en un terreno que no es como el tuyo. Estás en mi terreno. Diga, y cuando Dios te lleva a su terreno, Él te diseña y te pone la sandalia y te quita la tuya. Y la sandalia de Dios es tu pie descalzo. La sandalia del terreno santo son pies descalzos. Amado, oiga esto: nadie pisa con zapato igual que como pisa cuando está descalzo. Cuando usted tiene, si usted va a trabajar en la construcción y usted tiene sus botas vestidas, usted se mete por todos esos escombros y camina con sus botas, porque usted sabe que está protegido y esas botas se hicieron para eso. Cuando usted era de mundano, usted iba a una pista de baile a bailar, usted llevaba unos zapaticos de charol suavecitos que usted pudiera moverse bien. ¿Usted me entiende? Usted no iba con la bota de trabajar a bailar. Le daba un pisón a la muchacha o al muchacho y se dañaba la fiesta. Usted iba con unos zapaticos preparados. Algunas se iban con esos tacos y hoy están sufriendo la consecuencia. Las mujeres sabias iban con zapaticos bajitos. Las que patinan en el hielo, usted ve el zapato que usan para patinar. Los que juegan béisbol, las zapatillas de jugar béisbol. Para cada terreno hay zapatos. Y para el terreno de Dios, descalzo. Porque yo no puedo moverme en un ambiente de presencia como me muevo en un ambiente mío, porque el ambiente de presencia es de Dios. Ahí yo tengo que moverme de acuerdo a Dios y como es Dios. Moisés no podía entrar a ese terreno como entró a los otros. Ahí él tenía que tener precaución. Quitarse los zapatos indicaba que él tenía que caminar con cuidado allí, con reflexión, con precaución. Yo recuerdo, no sé si yo se lo conté a usted. Yo le he contado tantas cosas mías que ya creo que se me acabó el repertorio ya. Pero me vino a la mente que fue cuando yo monteaba con los muchachos, que iba a buscar guayaba, a marotear, mango, pero en tierra ajena. Eran conucos ajenos. Ya usted sabe el tigueraje, los muchachos. Y uno iba cuando íbamos entrando, íbamos de acá para allá. Eso era, mire, con cuidadito así, porque habían espinas, muchas espinas. Y uno tenía que caminar. Los que marotearon saben de esto. Y alerta, porque por ahí podían estar los dueños en sus caballos. Y yo recuerdo que una vez entramos con ese cuidado y un compañero estaba en la mata tirando los mangos y yo abajo parándole con el saquito abajo.
Y de repente sale uno de los dueños en un caballo y viene por allá. ¡Ey! ¡Ladrones! ¡Aguántese ahí! Muchacho, yo solté ese saco con esos mangos. Y yo comencé a correr. Y yo sentí, el amigo mío se llama Kirán, le decían, venía rompiendo ramas de allá arriba. Se tiró de la mata. Y yo venía, cuando estaba mirando, Kirán estaba aquí conmigo ya, hermano. Y ¿sabe qué? Cuando salimos del lugar, saltamos la cerca y salimos. Porque el tipo del caballo realmente parece que él no nos quería hacer daño, sino darnos un susto para que no nos metiéramos. Pero yo le dije, wow, Kirán, pero yo no sentí ni una espinita. Porque era descalzo que andábamos. Yo no sentí ni una espinita. Cuando uno está asustado, hermano, usted no siente nada. Y yo no sé cómo salté esa cerca. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted está descalzo, si hay espina, usted la siente, al menos que esté asustado y que le pase algo así como me pasó a mí. Usted anda con cuidado en los terrenos. Entonces, cuando dice quita tus calzados, eso implica, esto es un terreno que hay que caminarlo con precaución, con cuidado. Tiene que estar atento, porque este es mi terreno. ¿Okay? Es el ambiente mío. Aquí está mi presencia. Y tú te estás encontrando con un Dios que no es igual que tú. Mire, siga leyendo para que vea. Dice la palabra. Yo soy, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Wow, cuando Moisés escuchó eso. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo el Señor, ciertamente he visto, y ahí le habla de por qué ha descendido. Pero note que cuando Moisés descubre y entiende con quién es que está en esa zarza, él se cubre su cara. Eso no era lo que hacían los serafines de Isaías 6. Reverencia. Y se mete entre la pierna, la cara. Se humilla. Y me imagino que como a la velocidad de un rayo se quitó la sandalia. La tiró por allá. Yo no sé si Moisés volvió a encontrar esa sandalia. Y se puso descalzo. Y allí comienza Dios a revelársele. Dios le revela el proyecto. Diga, descalzo en el monte de Dios. ¿Cuántos quieren revelación? Tienes que tener reverencia. El pastor Juan Carlos nos habló de visitación. Cuando Dios va a traer visitación, prepara con reverencia. Despierta la reverencia, restaura la reverencia. Ahora, yo te digo una pregunta. Dios va a mandar a este hombre 40 años a manejar un pueblo difícil. Lo tiene anteriormente pastoreando 40 años ovejitas para entrenarlo. Pero es importante que Moisés supiera que él no puede cruzar de este tiempo al otro con las mismas actitudes. Porque el calzado representa tus actitudes que definen tus caminos. Eso es el calzado. En la Biblia el calzado tiene que ver con actitudes, conductas. Lo que Dios le está diciendo, tiene que despojarte de las actitudes con las que empezaste. No vas a empezar ahora como empezaste allá, matando gente y haciéndolo a tu manera, creyéndote el gran soldado, el héroe, que vas el libertador por ti mismo. No, ahora tú vas a hacer las cosas a mi manera y con reverencia y temor. ¿Qué le parece? Todo eso estaba revelado en el calzado. Abandona tu forma y abraza la mía. Sal de tu mundo, de tu terreno y de lo que tienes aquí y vístete del mío. Quiero reverencia, quiero temor en esto que te voy a entregar. Porque yo he descendido, como lo dice ahí en el capítulo 3 más adelante, dice, yo he descendido y te he preparado 40 años porque iba a descender. Y descendí ahora a ayudar a mi pueblo porque te tengo listo para lo que vas a hacer. Pero falta solamente algo, que te quites la sandalia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera pasado si Moisés dice, no, yo
Yo no me quito mis sandalias, Señor. ¿Y cómo yo voy a caminar? Y cuando terminemos tú y yo, que yo tenga que volver, tengo que ponérmelo otra vez. ¿Y qué diferencia hay entre este terreno, como dicen los liberales de hoy? A Dios se le adora en todo sitio y a Dios se le puede adorar con todo. A Dios tienen a Dios como que Dios es como ellos, igual que ellos. ¿Entiendes? No, Señor, pero es un terreno, un monte igual como otros montes donde yo he estado. ¿Cómo que me quite mis sandalias? Si me habla, háblame así o no me hable. Oiga, usted sabe que hay cristianos, hijos de Dios, que hoy tienen esa actitud. Quieren que Dios haga la obra de Dios, pero a la manera de ellos. Irreverentes como ellos solos. Dios me acepta así como yo soy. No me diga eso, Dios me acepta. A mí no me guía hombre, Dios me acepta así como yo soy. Está bien, no hay problema. No, hermano. Si Moisés no se quita esa sandalia, hermano, la historia hubiera sido otra. Él no hubiera visto los milagros que vio con Faraón. Él no hubiera visto el mar rojo abrirse. Él no hubiera visto la nube encendida en la noche y dándole fresco en el día. No hubiera visto a Dios sometiendo gigantes como lo vio. Todo eso se dio porque Él se quitó las sandalias. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer con su iglesia. Hay tantas cosas poderosas que no nos imaginamos que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero no las ha hecho porque no queremos quitarnos nuestras sandalias. Queremos pisar terreno de Dios con los zapatos nuestros. No queremos descalzarnos, porque descalzarnos significa humillarnos. Amado, en la Biblia, cuando usted habla, ves que una persona que se descalzaba era un acto de humillarse. Reconocer, someterse y aceptar la instrucción y actuar de acuerdo primero a la persona con quien estaba, alinear su mente con la persona con quien estaba y de acuerdo al lugar donde estaba. Vamos a ver, la Biblia dice que cuando llegaba un extranjero a una casa, el esclavito inferior de la casa cogía un lebrillo, una poncherita con agua y le decía: quítate la sandalia antes de entrar. Y le lavaba los pies. Ese era el acto de bienvenida. Eres bienvenido, pero no con tus sandalias sucias. ¿Me entiendes? Yo te voy a servir, eres bienvenido a mi casa, te vamos a tratar bien, te vamos a cuidar, pero el polvito déjamelo afuera. Y le lavaban los pies. Ese era el acto de bienvenida. Y eso, oiga esto, era como un convenio entre los dos de que el que llegaba aceptaba la condición de la casa que lo hospeda y se sometía a las reglas de la casa y a las condiciones del dueño de la casa que lo estaba recibiendo, y se iba a comer lo que le pusieran en la mesa. Y que él podía confiar de ponerle su dinero todo al dueño de la casa, que se lo guarde hasta que se fuera otra vez, creyendo que no le va a poner ni un dedito, un chelito, alguito. Eso era el lavadito de pies. Ahora, si la persona no se quería lavar los pies y no se quiere quitar, no, yo quiero entrar con mis sandalias sucias, no entraba. Perdóname, pero usted entiende por qué quitarse la sandalia era humillarse. Porque cuando Pedro le dijo a Jesús: a mí tú no me lavarás los pies jamás, porque para que Jesús le lavara los pies él tenía que quitarse las sandalias. ¿O usted cree que le iba a lavar los pies con las sandalias puestas? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si tú no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro ni se imaginaba lo que venía para él después. ¿Sabe por qué se dio todo lo que se dio después en Pedro? Porque se quitó la sandalia y se dejó lavar los pies. Si no, no hubiera sucedido nada. Pedro hubiera sido un anónimo en los hechos. Cuando alguien moría en Israel y no dejaba hijos para perpetuar su nombre, un hermano, el mayor, tenía que practicar lo que se llamaba el levirato, la redención. Eso es lo que se da en la historia de Ruth, en el libro de Ruth, cuando Boz, fulano no quiso redimir y Boz lo hizo, que era el siguiente. ¿Sabe cómo
¿Cuál era la protesta a un hermano que como fulano no quería redimir? Dice, no, yo no voy a dañar mi familia, yo no me voy a meter en ese lío. Eso es orgullo. O sea, dice que le quitaban el calzado y le escupían. Era un acto de humillación. Y en el caso de fulano es un anónimo, ni su nombre se menciona, fulano. En deshonra. O sea, cuando Dios le dice a Moisés, quita tu sandalia, Moisés entendía lo que Dios le estaba diciendo. No es a tu manera, es a la mía. Tiene que andar con cuidado en mi presencia. Y de ahora en adelante, oiga, aquí viene lo bueno. De ahora en adelante, yo voy a andar contigo. Cerquita, he descendido. Y como el camino lo hago yo he hecho la calzada, yo he trazado el camino hacia el futuro tuyo y del pueblo que vas a liberar. Yo te diseñé la sandalia. Diga, porque Dios, el que invita a caminar con Él, le da una sandalia. La de Él. Nueva. De obediencia, de humildad, de reverencia. Porque Dios no es compañero de irreverentes. Él no es compañero de irreverentes. Mira otro ejemplo. En Josué capítulo 5. Muy semejante. Josué 5. Josué 5, verso 13. Otro ejemplo dice: sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y he aquí que un hombre estaba delante de él, con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Míreme, por favor. Mire, yendo hacia él, pero de lejito, porque, hermano, era un hombre y tenía una espada desenvainada. O sea, Josué no llegó cerca, dice, yendo hacia él, pero cauteloso. ¡Ey! Él alzó su voz y miró, sus ojos y miró. ¡Ey! ¿Tú eres de los nuestros o eres de los enemigos? Tenía la espada ahí afuera. Siga leyendo. Él le respondió: no, yo soy el jefe del ejército del Señor, que he venido ahora. Vino. He venido ahora. Descendió. Porque todo lo que viene de parte del Señor es de arriba que viene, hermano. Desciende. He venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le preguntó: ¿qué dice mi señor a su siervo? Note la actitud, cambió de una vez. Me imagino que el primer acercamiento y la primera palabra de Josué fue con un estilo de guerrero, ¡ey! ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Eres de nosotros o de nuestros enemigos? Y cuando no, yo soy. Y cuando le dijo quién es, ay Dios mío, ay. Eso es como que usted tenga un auto delante y usted le esté que se quite del medio, que tengo que pasar, y de repente del auto se baja un tipo con 3 rayas aquí y de este tamaño. Y si, ¿qué es lo que pasa? Usted, ay, perdone, señora gente. ¿Usted me entiende? Porque usted no está mirando, pero como él no veía bien, no sabía quién era, él le habló primero como un militar. Pero cuando le dijo quién era, ay Dios mío, se tiró al piso y se dice, tu siervo, oye, diga, de la orden, le dijo. Da la orden. Y mira lo que le dijo en el 15. El jefe del ejército del Señor respondió a Josué: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. ¿Y qué pasó?
Y Josué lo hizo así. Santo. Note que en ambos casos dice el lugar. El lugar donde tú estás demanda que te descalces. Él entendió que era una visitación del alto y sublime, que vino ahora a pelear junto con ellos. Porque ese ángel vino y no se fue hasta que acabó con medio mundo por ahí junto con ellos. Ese era el ángel que iba adelante, dice Éxodo. El ángel que lo guiaba, que lo comandaba y que peleaba las batallas, sometía a los enemigos. Ahora, de que Josué se quitara la sandalia o no se la quitara dependía si el ángel iba o no iba con él. Ahí Josué tenía una de dos opciones: o acepta la compañía del ángel o decide irse solo. ¿Qué haría usted? Cuando ese hombre hizo así, plá, plá, le dijo: no, tú tienes que ir conmigo. Y con esos tremendos muros de Jericó ahí delante. Diga, si no se quita la sandalia, las murallas nunca se hubieran caído. Oiga, muchos dicen, hablan de la estrategia, de que dieron 7 vueltas, que para acá, que para allá, y que en silencio. Hermano, eso era ritual. Era el ángel que estaba con ellos el asunto. Y que había reverencia de parte de Josué. De la orden. Sus palabras son orden, jefe. Aquí se hará lo que usted diga si usted va con nosotros. Ay, pero hoy en día, hermano, ¿cuántos hijos de Dios no andan peleando con Dios? Altercando con Dios. Y queriéndole ellos dar órdenes a Dios. Algunos que hasta le dan orden al Espíritu Santo. Quieren que Dios haga lo que ellos quieren. Una irreverencia terrible. Cómo se comporta en un ambiente de santidad, cómo se comporta en un ambiente de Dios, donde está Dios, hermano. Donde está Dios, ese terreno hay que pisarlo descalzo, porque descalzo se camina con cuidado. Y mire qué pasa. Alguien dijo esto, todavía lo estoy meditando y no me resisto a creerlo. Un comentarista que explicó lo que pasó en el caso de Moisés y de Josué, dice que en ese terreno se movía un poder de Dios, una energía del Espíritu de Dios, que iba a ser impartida a Moisés en Horeb y que fue impartida a Josué para empezar ese proyecto. O sea, no fue simplemente un encuentro circunstancial y liviano, superficial y ritual. Dice que a partir de ese momento Moisés nunca fue el mismo, ni Josué tampoco. Dios le impartió lo que Dios tenía porque comulgó. Y descalzo, dice ese comentarista, se podía recibir de una manera más efectiva e impactante esa energía de Dios que estaba en ese terreno que con zapatos. Entonces ellos dicen, con la humildad, con la reverencia, con el cuidado, con el temor a Dios, nosotros al pisar su terreno para tener comunión con Él, nosotros somos impactados y recibimos la impartición de la energía de lo mismo que Dios tiene. Digo, wow. Parece algo especulativo porque no lo dice allí, pero puede ser verdad. Y Josué se quitó el calzado y de ahí para adelante usted se lee Josué y usted ve todo lo que pasó. Pa, 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 pa. El ángel triunfando. Cuando vino la irreverencia, se neutralizaba la unción y el poder. Los enemigos lo sometían. Pero mientras había reverencia y temor a Dios, y usted va a ver que antes de esa aparición de ese ángel con la espada desenvainada, el pueblo fue preparado y Josué se preparó. Fueron circuncidados todo el mundo por segunda vez, dice allí. Hubo una preparación para que descendiera. ¿Por qué?
Diga, cuando Dios hace calzada, donde Dios hace calzada, se camina sin calzado. Las calzadas de Dios se caminan sin calzado. Amado, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir dejando atrás para que podamos avanzar con Dios. Dios no tiene nada que dejar atrás. Nosotros sí. Y hay cosas que honestamente nos cuestan dejarlas atrás. Hay calzados que no estamos dispuestos a quitárnoslo. No queremos. Porque eso implica un precio que hiere nuestro orgullo. Que nos provoca pérdidas en áreas de nuestra vida donde no queremos perder para ganar. Muy bien. Quita tu calzado. Entonces, el calzado no podía ser usado en ese terreno. Había que quitárselo. Porque ese calzado representaba una actitud que debía quedar fuera de ese ambiente de Dios. Porque si Dios eligió tu camino, Él te va a quitar tu calzado. ¿Entiendes? Si Él te da su camino, Él te va a quitar tu calzado. Escúchalo bien. Si Él te eligió su camino y te puso en su camino, Él te va a quitar tus calzados. Por eso dice en Isaías 55, deje el impío su camino. Es como si dijera, quítese su calzado. Y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuelva hacia Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son como los vuestros. Tú puedes caminar los tuyos con tu irreverencia, pero en los míos tienes que andar con reverencia y temor, para que pueda ver mi gloria. Okay. Diga conmigo, para un ambiente de presencia divina, actitud reverente en el humano. Para un ambiente de presencia divina tiene que haber actitud reverente en el humano. ¿Por qué? Porque se necesita la reverencia para abrazar la presencia. Tu reverencia son los brazos que abrazan la presencia y desatan su poder en ti. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, amerita un trato cuidadoso. Todo lo que tiene que ver con Dios amerita un trato cuidadoso. Lo repito. Todo lo que tiene que ver con Dios amerita un trato cuidadoso. No se puede tratar con Dios y lo de Dios a cualquier manera. Entonces Dios te va a enseñar en la escuela esa disciplina de la que leímos en Hebreos 12. Como hijo, te va a enseñar cómo conducirte en la casa, cómo responder a los estándares de su casa, cómo caminar en la habitación donde Él está como padre. Y lo primero que te va a ir enseñando es cuáles son las cosas que tienen que ver con Él y cómo hay que tratar con esas cosas. Ahora usted le va a quitar la muleta a los dedos y vamos a ver unos rapidito.
las cosas que tienen que ver con Dios, que deben ser tratadas con cuidado. Primero, su nombre. El nombre de Dios tiene que ser tratado con cuidado. Dice, no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Santificado sea tu nombre. Donde algo tiene el nombre de Dios, tiene el sello de Dios, hay que moverse con cuidado. Hay que tratar todo lo que tiene el nombre de Dios. Hay que tratarlo con cuidado. ¿Por qué quien toca a Israel se mete en problemas serios? Porque Israel tiene el nombre de Dios. ¿Por qué quien se metió con los vasos sagrados, Belsasar, tuvo un problema serio que murió, fue quebrantado y perdió el reino? Porque esos vasos tenían el nombre de Jehová. ¿Por qué el que se mete con la iglesia tiene problemas? Porque la iglesia lleva el nombre del Señor. ¿Por qué el que se mete con un hijo de Dios, una hija de Dios tiene problemas? Porque tú tienes el apellido de tu Dios. Dale un aplauso al Señor. Hay que andar con cuidado con lo que tiene que ver con el nombre de Dios. Reverencia ante el nombre. Por eso Pablo dice que teniendo este sello, ¿y sabe cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué lo conoce? Porque tienen su nombre, le puso grabado ahí. Jehová Kadosh, el Santo. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos. Dice, y apártese de iniquidad todos los que invocan el nombre del Señor. Pero en el original griego hay un problemita allí en la traducción. La idea es todos los que llevan sobre sí el nombre de Dios. Es la idea en el original. Los que son de Él. Hay que moverse con cuidado. Segunda cosa que hay que tratar con reverencia y temor. Su palabra. Su palabra. Amado, cómo tú tratas con la palabra de Dios va a definir el fruto en tu vida. Cómo será tu vida. La condición de los humanos en toda cultura, en todo país, en toda nación, en toda etnia, la condición de los humanos, el cuadro que vemos actualmente, solo tiene una explicación: la actitud de la gente hacia la palabra de Dios. Dice, cuando Pablo le habla a Timoteo que se mantenga en el camino correcto de la doctrina, dice, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Levántela, diga, es sagrada. A este libro le llaman sagradas escrituras. No es un libro como todos los demás. Bien. Es sagrada. La Biblia es sagrada. Por eso el que se ha metido con la Biblia, Dios le ha bajado la mano. ¿Sí? Son sagradas. Tú puedes leer una telenovela por ahí, un libro de historia, un libro de gramática, un libro de esto, de lo otro. Pero cuando tú agarras la Biblia en tu mano, no es un libro común y corriente que estás leyendo. Sagradas escrituras. Por eso yo leo el periódico. Yo no pongo nunca el periódico. Usted va a decir, ay, usted adora la Biblia. No, yo adoro al Dios de la Biblia porque este libro es sagrado para mí. Yo no sé para ti, pero para mí es sagrado. Yo pongo el periódico a un lado y mi Biblia a un lado. Es más, a veces pongo el celular encima y me siento mal. Tengo que ponerlo en otro lado porque la Biblia es única. Y si leo un libro, me gusta leer y leo a veces libros que me edifican, me ayudan. Nunca me gusta poner el libro encima de mi Biblia. Mi Biblia siempre es clase aparte. Y si usted un día ve que yo puse mi Biblia en el piso, diga, el pastor hoy no tomó café o no sé qué le pasó. Está dormido. Mi Biblia yo no la pongo en el piso. Y yo respeto el que diga, no, eso es biblicismo, eso es idolatría de la bibliolatría. No, hermano, es que para mí las sagradas escrituras son sagradas. La Biblia dice que ella es sagrada. Y cuando alguien abre la Biblia y predica la palabra, yo me quito el sombrero y le doy un respeto a ese predicador que predica la palabra. Porque está tratando la palabra como merece. Pero cuando alguien abre la Biblia y habla disparate,
no merece mi respeto. Lo que hace que inventa no merece mi respeto. Porque está tratando con el libro sagrado como cualquier libro. Como no puede predicar en la Biblia como dando una cátedra o un taller de mejoramiento, un taller o algo. No, tú estás bregando con algo sagrado. Mire, póngame ahí 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14 en adelante. Ayer yo lo traté en la clase y quiero tratártelo ahora. Y con esto voy a terminar por esta mañana. Vamos a continuar en la tarde con las otras cosas que son sagradas. Hay bastante tela para cortar sobre esto de la reverencia y el peligro de una actitud irreverente. Dice, miren eso: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y mire lo que hace Dios. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Oiga, el conocimiento, cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, cuando se lee la palabra, sale un olor, un aroma. Se despide un perfume del conocimiento. La Biblia, al ser predicada por el Espíritu de Cristo, despide un aroma. Entonces, ese olor es básico ahí, de su conocimiento, porque eso brota de la exposición de la Biblia, de la lectura, de la enseñanza de las Escrituras, de la predicación de la palabra. Siga para que usted vea. Mire, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando yo predico el conocimiento de Dios, lo enseño como es, de acuerdo a lo que Dios está diciendo. No estoy haciendo a Dios decir lo que no dijo, ni tampoco estoy mal usando. Póngame el texto que sigue para que usted vea. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Siguiente. Mire ahí el 17. Pues no somos como muchos. Oiga, hay muchos, no son pocos, que medran. La palabra medran es, hacen negocio, trafican. La palabra griega, especulan. Usted sabe cuando alguien le pone sobreprecio a un producto, dice está especulando, la especulación. Cuando alguien especula inventando cosas que un texto no dice para hacerlo decir, o tomando el texto y aplicándolo, interpretándolo para lograr un objetivo, para hacerlo como que dice así, pero para lograr un objetivo, está especulando con la Biblia, está medrando. Y Pablo dice, nosotros no somos como esos muchos que están especulando. O sea, lo que Pablo quiere decir, eso hieden. No hedemos como ellos. Eso despiden un mal olor. Pero nosotros que predicamos, oiga, la palabra de Dios como es, enseñamos lo que estamos expidiendo, el olor de Cristo, aunque la gente crea o no crea. Lo importante es obedecer y decir la palabra como es, no acomodarla para que todos crean. Esa es la idea. O sea, cuando usted es fiel, dice Pablo, y predica y enseña y le da la Biblia el sentido sagrado y la trata con seriedad y es responsable cuando la expone, cuando la predica, cuando la enseña, usted despide un olor que no importa que alguien crea o no crea, lo importante es que usted obedeció. Amén. Y ese es el olor, la obediencia de predicar como Dios te manda que predique y darle el trato a la palabra que debe tener. Entonces mire ahí cómo sigue diciendo, dice, medran que falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, ahí está el olor, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pablo dice, nosotros hemos entendido, tenemos una conciencia de que cuando predicamos, no solamente estamos hablando de parte de Dios, sino que Dios también está ahí sentado en medio del grupo escuchándome. Y sabe qué triste sería, como yo se lo explicaba al grupo ayer, que yo estoy predicando y estoy diciendo cosas, especulando, y Dios está ahí sentando y dice, esto yo no lo dije. ¿Y cuándo yo dije eso? Me está poniendo cosas en mi voz. Eso es una irreverencia terrible. Amado, y hoy en día en los púlpitos hay una irreverencia. Están usando la Biblia para tantos objetivos mezquinos, tantas motivaciones malas, malinterpretando, mal aplicando.
Es difícil usted escuchar hoy un sermón predicado conforme a la verdad. Todo está inclinado a un extremo, a una tendencia, a una exageración. Y eso es irreverencia a la palabra. Y por eso la iglesia está como está. Porque la presencia, puede haber mucha bulla, mucha predicación, mucha emoción y mucha supuesta revelación rara, pero la presencia no está, porque la presencia no comulga con la irreverencia. Para que un sermón tenga presencia, para que una predicación y una enseñanza tengan presencia, tiene que ministrarse con reverencia a la palabra. Darle a la palabra el trato y el valor que tiene. Darle un aplauso al que reina y vive para siempre. Valore la palabra. Cuando usted tiene la Biblia en su mano y cuando usted escucha una predicación, usted escucha un sermón de la palabra, usted tiene que escucharlo con acatamiento y reverencia. Disposición a obedecer. Y el último texto en este aspecto de la palabra, para cerrarle, es Isaías. Póngamelo ahí, 66, 1 al 2. Mírenlo, Isaías 66, 1 al 2. Y yo voy a cerrar para no caer en la tentación de seguir. Porque en la tarde continuamos primero Dios. 1 al 2. Isaías 66, 1 al 2. ¿Están recibiendo, amado, la enseñanza? Dios quiere un pueblo reverente. Actitudes reverentes, temerosas de Dios. Porque esa es la manera de abrazar la presencia. Y en la tarde van a ver más esto de la presencia, el poder de la presencia cuando se trata bien. Jehová dijo. ¿Quién dijo? Jehová. Dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Está hablando de manifestación de su presencia, habitar en su casa, el lugar de su elección. Y mire el 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, aquí viene, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Santo, santo, wow. Tiembla mi palabra, reverencia mi palabra. Cuando escucha mi palabra, su corazón está derritiéndose. Su mente está enfocada. Su espíritu está dispuesto, abierto para absorber como una esponja. Amado, yo quiero ser como una esponja en aguas cuando se está predicando el mensaje de la palabra. Que usted la tira y ella misma. No hay que hacer nada más, solo. Yo quisiera ser así, que cuando me tiren en un ambiente de presencia, donde haya palabra de Dios, yo comienzo. Que todo lo que impide que la palabra entre, quitarlo. Como dice Santiago, habiendo desechado toda malicia, toda hipocresía, toda abundancia de malicia, dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo se recibe? Con mansedumbre. Diga, eso es actitud reverente con la palabra. Frente a una palabra de Dios hay que tener una actitud mansa. Si los santos de hoy y las santas de Dios, los hijos y las hijas, vinieran a la iglesia con esa actitud manso para recibir lo que Dios trae, no pensando en nada otro, sino vengo a adorar y a escuchar a mi Dios, abierto a lo que Él me diga para hacerlo de una vez. Y saliéramos por ahí comprometido con esa palabra. Señor, ayúdame a hacer esto, que no se me olvide esto, Señor, porque de ahí va a depender la operación poderosa de la presencia, de tu actitud frente a la palabra. Amén. Entonces, hay cosas que tienen que ver con Dios que ameritan reverencia. Su nombre, su palabra. En la tarde veremos las otras cosas. Inclina tu cabeza. Te damos gracias, soberano y poderoso Rey, por habernos hablado en este día. Tu pueblo se ha sentado.
no en una simple cátedra, sino en la presencia del Espíritu. Con un espíritu abierto como una esponja para oír tu voz y recibir y absorber tu verdad, para ser libre de toda arrogancia, de toda petulancia, de toda dureza de corazón, de toda actitud irreverente, de toda liviandad. Hoy nos quitamos el calzado, Señor. Hoy renunciamos a nuestros propios caminos, irreverentes, faltos de temor. Y te decimos, heme aquí, Señor, obra en mi vida. Cámbiame, transfórmame, hazme entender. Ayúdame, Señor, a saber cómo conducirme en un ambiente de tu presencia y en cuanto a todo y frente a lo que tiene que ver contigo. Que tu nombre sea tan santo en mi vida, que mi forma de vivir, de ser, de actuar, lo refleje, Señor. Llévate de nosotros la liviandad, la superficialidad, la banalidad. Enséñanos a entender que tu nombre no es común y corriente, que no eres un ser común y corriente. Eres el alto y sublime, el que habita en las alturas y en la santidad, y que desciende para quedarte con el manso y humilde de corazón. Danos un corazón, Señor, afín con el tuyo. Danos los brazos de la reverencia para abrazar siempre tu presencia. Y que ese efecto se vea en nosotros. Limpia nuestras casas como Israel, que en la víspera de la Pascua con una escoba barría toda mínima bolita de levadura, con tanto cuidado para que no quedara ni una pizca de levadura por ningún sitio. Que hoy tú limpies nuestra vida de la levadura de nuestra irreverencia. Que de nuestras casas salga toda reverencia, todo irrespeto, todo lo que impide que tu presencia opere con poder grande como es tu nombre. Sácalo de nuestras casas y sácalo de nuestras vidas. Ayúdanos, porque para nosotros, Señor, es una tarea imposible de alcanzar por nosotros mismos. Necesitamos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu. Como el ángel descendió para ayudar a Moisés y a Josué, ayúdanos a nosotros hoy. Descienda tu presencia. Y queremos aprender a estar contigo y a valorar el honor que hay en tu nombre. Padre, te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.